Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Creciendo en la Palabra, un programa que se prepara y se presenta desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarte, nos da alegría poder compartir contigo semana tras semana el repaso de la lección de Escuela Sabática. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección número 5, que lleva como título Milagros alrededor del lago. Es interesante cómo gran parte del ministerio de Jesús se desarrolló alrededor de este lago de Galilea o mar de Galilea, un lago realmente no muy grande, un lago de 25 kilómetros de largo por 13 de ancho, pero allí ocurrieron muchas cosas. Y especialmente en la lección que estudiamos esta semana, que va desde la última parte del capítulo 4 hasta la última parte del capítulo 6, es algo interesante porque el capítulo 4 termina justamente con Jesús junto a sus discípulos enfrentando una tormenta en el mar de Galilea, y el capítulo 6 termina nuevamente Jesús en el mar de Galilea caminando sobre el agua. Y en medio de esos dos eventos, ocurren diversos milagros. Ahí el escritor está buscando nuevamente con esa intencionalidad de demostrar quién es Jesús, aquel a quien los demonios le obedecen, aquel a quien el viento y el mar le obedece, aquel que puede sanar a una mujer tan solo con tocar su manto, aquel que puede resucitar a una niña, y aquel que camina sobre el mar, aquel que multiplica los panes y los peces. Es extraordinaria la manera como Marcos relata en estos dos capítulos muchos eventos y muchos milagros que Jesús realizó, y todo alrededor de este mar de Galilea. Para que podamos estudiar esta lección, la hemos dividido en tres puntos fundamentales. El primero, poder que calma. El segundo, poder que restaura. Y el tercero, poder que sustenta. Y vamos a estudiar estos dos capítulos muy interesantes de la lección en relación a estos tres temas. Y para dialogar, para conversar de este tema tan interesante, tan importante, me acompañan dos pastores aquí de nuestra Asociación Metropolitana, y quiero dar la bienvenida en primer lugar al pastor Jorge Alberto Pérez, pastor de distrito aquí en nuestra asociación. Pastor, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Es un placer, pastor, poder estar con ustedes. Agradezco la invitación, deseando que la lección, ¿verdad?, que vamos a estudiar sea de gran bendición para cada persona que nos ve, que nos visita, que nos escribe. Y quiero aprovechar, pastor, para mandar unos saludos, ¿verdad?, a nuestro hermano Antonio Pérez. Él es de Cuba, pero radica en Brasil, y agradecemos mucho sus oraciones, hermano, y deseamos que la bendición de nuestro Dios sea también con cada uno de ustedes. Y aprovechando, también quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos miran desde Belice, El Salvador, desde Chile, Nueva York y seguramente de otras partes más de nuestro continente. Así que, hermanos, sean bienvenidos y deseamos que esta lección sea de gran bendición. Gracias, pastor. También está con nosotros el pastor Joe Alcázar, departamental, también aquí en nuestra asociación. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y qué bueno que podemos juntos nuevamente participar de este estudio y comprender un poco más de Jesús a través de los milagros que Él hizo en este lago. Y creo que nos alegramos también por los que nos siguen, los que nos ven cada semana. Un ejemplo es nuestra hermana Mirna, que desde Pinotepa Nacional, Oaxaca, ella comenta que nos sigue cada semana. Agradecemos a la hermana Mirna por hacerlo y invitamos a todos a que podamos juntos participar y interactuar en esta ocasión. Gracias, pastor. Y aprovecho, por supuesto, también para saludar a nuestros hermanos y hermanas que aquí en los 23 distritos de la Asociación Metropolitana nos acompañan, los maestros de Escuela Sabática también. Gracias por acompañarnos. Por ahí tome un momentito
y escríbanos desde dónde nos está viendo, desde dónde nos sigue, desde dónde nos acompaña. Si eres nuevo aquí en el canal, si estás llegando, te estás conectando, aprovecha para suscribirte a nuestro canal y de esta manera el contenido que constantemente se está subiendo puedas tener acceso a él y también podamos llegar a muchas personas. No olvides compartir también con otras personas en tus redes sociales y esto nos permite llegar a más personas. Así que vamos entonces a iniciar con este repaso de la lección de escuela sabática y para ello vamos a comenzar pidiendo la bendición y la dirección de nuestro Dios. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos das esta oportunidad nuevamente de compartir con nuestros hermanos y hermanas el repaso de esta lección de escuela sabática. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y pedimos que tu bendición llegue a cada hogar de cada hermano y hermana que amablemente nos acompañe en esta ocasión. Danos tu bendición. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros. Ya regresamos para comenzar el estudio de esta lección. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Y bueno, comenzamos con el primer punto de la lección de esta semana que hemos titulado Poder que calma. Es muy interesante, el capítulo 4 de Marcos termina justamente con Jesús invitando a los discípulos a cruzar el otro lado del lago. Han tenido un día bastante ajetreado. Jesús ha estado haciendo mucha actividad y entonces allí la última parte del capítulo 4 y la primera parte del capítulo 5 se enfrentan dos tormentas que ponen a prueba la fe de los discípulos, pero que manifiestan el poder impresionante de Jesús. ¿Cuáles son esas dos tormentas? Hablemos de ello. Sí, pastor, la primera que vemos está en el capítulo 4, versículo 35, que precisamente habla donde Jesús calma la tormenta y hay varios detalles que este pasaje nos da y que valdría la pena que no quitemos, ¿verdad?, la idea o lo que ya estudiamos en las lecciones pasadas respecto a la estructura en cómo Marcos, ¿verdad?, o cuál es la intención de Marcos, ¿verdad?, al escribir el Evangelio. Exacto. Porque el punto es resaltar que Jesús es Dios. Ese es el punto. Y en el caso, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 35 de Marcos, dice que anochecía y Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Estoy leyendo desde la versión Nueva Biblia Viva. Y dice el versículo 36, y dejando la multitud salieron en la barca. Varias barcas lo siguieron, varias barcas, ahí está. Y aquí hay un detalle que a diferencia de la 60, me gusta mucho y dice, a medio camino se desató una terrible tempestad, es decir, a mitad del camino y seguramente las otras barcas estaban atrás de Jesús porque le siguieron. Y entonces dice, y el viento azotaba la barca con furia, es decir, la barca donde iba Jesús era azotada y ahora esta barca se convierte como en ¿qué va a pasar? Porque está en medio, dice la versión, está en medio del lago y las otras barcas, pues yo me imagino que la corriente en las orillas no era tan fuerte. Y entonces azota la barca, pero dice un detalle interesante, Jesús estaba con una almohada, ¿verdad?, en la popa de la barca, durmiendo mientras viene la tempestad. Y entonces dice en el versículo 38, Jesús dormía en la popa con la cabeza en una almohada. Los despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y me llama la atención, pastor, esas dos partes, ¿no? Los discípulos luchando personalmente contra la tormenta, me imagino jalando la vela, luchando, haciendo todo lo posible por mantenerse. Y Jesús durmiendo.
Y dice sigue diciendo la palabra de Dios, Jesús se levantó, reprendió a los vientos y dijo a las olas, silencio, cálmense. Los vientos cesaron y todo quedó en calma. Y Jesús les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y dice, voy a terminar para comentar, dice, ellos asustados se decían, ¿quién será este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Y al analizar este pasaje nos damos cuenta que Marcos no dice mucho de Jesús, simplemente la acción, pero la pregunta, ¿quién será este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Pues dan a entender que hay un poder sobresaliente en Jesús como Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Dios que tiene poder en la tempestad. Y ahora hay un comentario, ¿verdad? De la hermana White, precisamente en los comentarios que tenemos, dice, absortos en sus esfuerzos para salvarse, los discípulos habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden había emprendido la travesía del mar. Vamos, en Jesús se hallaba su única esperanza. Y aquí está el punto, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de la tempestad? Exacto. Y hablando humanamente, considero que lo primero es querer resolver el asunto a nuestra manera, sin pedir o sin confiar en que Dios pueda hacer. Es decir, primero nosotros buscamos la solución y cuando ya estamos desesperados, como en este caso los discípulos, es que acudimos a Jesús. Exactamente. Creo que ahí está el desafío para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué tan real es Jesús para nosotros en medio de una tempestad? ¿Verdad? Y ojalá que nosotros podamos confiar en el poder que Dios tiene para atender cada una de nuestras necesidades. Estas dos formas que Jesús hace de calmar tanto la tormenta y liberar a este hombre endemoniado, creo que lo debemos entender dentro del contexto del conflicto cósmico que hay en esta tierra. Y es una forma en la cual Jesús está siendo confrontado por Satanás para pues, no generar en las personas que crean que Él es el Mesías. Y los milagros que Jesús hace tienen como intención mostrar que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Y por eso creo que encontramos tanto énfasis, tantos milagros tan evidentes, tan mostrados, tan claros en este Evangelio de San Marcos. Marcos busca precisamente evidenciar en sus escritos que Jesús es el Mesías, que no haya duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Y si bien es cierto que Jesús es humano porque está cansado, ¿verdad? Encontramos ese elemento. No olvidemos que el poder que Dios tiene, o Jesús tiene, perdón, en contexto, de ese contexto de Jesús humano, es hecho por el Padre, manifestado en Él. Porque Jesús es un ser humano, porque Jesús tiene precisamente ese contexto de dificultad, de cansancio, como cualquier ser humano. Y en ese pensamiento es que Jesús está teniendo esa experiencia precisamente de calmar esa tormenta. Y es impresionante, la lección menciona aquí algunos conceptos de 5 características que la teofonía manifiesta, o la aparición de Dios manifiestan en la Biblia, ¿no? Y están claras en este relato 4. Se ve el poder de Dios, se ve cómo el ser humano tiene temor, también se ve la exhortación de parte de Jesús para que no tema, y lo que la lección dice, la revelación como tal no está manifestada en el relato, ¿verdad? Pero el 5 también, la respuesta humana a revelación sí está manifestada. Pero también el comentarista de la lección dice que entonces la revelación es Jesús mismo, ¿verdad? Claro. Es Jesús mismo que está manifestándose o revelándose como el Hijo de Dios. Así que es interesante ver cómo los discípulos que eran expertos pescadores y que tenían la experiencia de estar ahí en el mar y seguramente muchas vivencias de lo que implicaba el lago, ahora están asustados con una tormenta que parecía ser que no es tan común, y ahí Dios se manifiesta impresionantemente. La teofanía de Dios se manifiesta claramente ahí, y vemos claramente cómo Jesús se revela como el Hijo de Dios, porque
ellos lo dicen, ¿verdad? ¿Quién es este? Sí, ¿Verdad? ¿Quién es este que puede hacer esto? Es algo impresionante que podemos comprender también ahí. Bueno, hay algo interesante, ¿no? Porque los discípulos tienen miedo cuando se presenta la tormenta y dice que tienen miedo cuando ven la manifestación de Jesús, ¿no? Claro. Ante esa teofanía, esa manifestación de Jesús. Bueno, hay un asunto más en este aspecto, ¿no? Estamos hablando del poder que calma, ¿no? Aquí está ese poder que calma la tormenta. Ahora, ¿cuál es la intención de Jesús, no? Porque suben a la barca y les dice, vamos a otro lado. Aquí hay algo muy interesante, y es que Marcos usualmente está señalando la geografía, está ayudándole al lector a entender el movimiento de Jesús. Jesús está yendo de la orilla donde están los judíos, está cruzando el lago a la orilla gentil, porque está llegando ahora a la zona de Decápolis, en donde pues es una zona gentil. Y aquí encontramos entonces otra tormenta, una tormenta ahora de naturaleza distinta. Así es, así es. Bueno, quisiera agregar, pastor, importante ahí, en este sentido, lo que mencionó el pastor Job en cuanto a los endemoniados. Y es que hay un aspecto aquí importante a resaltar que mencionó en base al conflicto de los siglos, ¿no? O sea, hay un conflicto entre el bien y el mal y se ha manifestado justamente en esta historia del endemoniado. Porque dice, primero se le arrodilla, ¿no? Dice que el endemoniado, nadie lo podía dominar, tenía cadenas, las rompía, hacía pedazos todos, era complicado, ¿no? Y yo estoy seguro que la mayoría de las personas, de los habitantes, tenían conocimiento de él, ¿verdad? Y de lo que pasaba. Era imposible porque estaba en los sepulcros, ¿verdad? Ahí donde están los muertos y nadie se acercaba. Entonces presenta ante Jesús y se arrodilla ante Jesús. Y entonces él le pide permiso para poder ir hacia los cerdos. Y hay algo bien interesante aquí. Las personas, al ver esta manifestación, le piden a Jesús que se retire. De hecho, yo en mi Biblia hasta le puse ahí un signo de interrogación, como ¿por qué le preguntan esto, no? Y una realidad es que para ellos, porque eran 2,000 cerdos. Una pérdida. No, yo nunca he visto esa cantidad de cerdos juntos, ¿no? Ni de borreguitos. Y de repente ver cómo todos juntos se van. Y entonces, para los dueños, representa una pérdida económica, una pérdida económica. Y entonces, lo importante aquí es que para ellos no vieron el gran milagro de Dios y le dieron demasiada importancia a los cerdos. Le dieron demasiada importancia a los cerdos. Tan es así que le piden a Jesús que se retire. Pero Jesús, pues ahora a esta persona que sanó este endemoniado, lo deja como un misionero en ese lugar, porque él era una imagen viva del poder y de la manifestación de nuestro Dios, ¿verdad? De nuestro Dios. Bien interesante esta historia del endemoniado. Pareciera que ya no es tan común entre nosotros esto, pero sí es común, sí sucede. Pero en el contexto del primer siglo, ver a un endemoniado era un asunto en la mente de los hebreos como de mucha impureza, de pecado grave. Entonces, tratemos de tratar de entender cómo ellos lo vieron y cómo este hombre que ya comentó el pastor que no tenía control, nadie lo controlaba, ve a Jesús, perdón, y este hombre y los demonios reconocen a Jesús y se postran. Esto, otro indicio de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Precisamente bajo este elemento es lo que implica comprender que Marcos está buscando que los lectores puedan ver a Jesús como el Mesías. En ese sentido. Y creo que hay que resaltar eso. Vemos también, por supuesto, los elementos de los cerdos, que eran también animales inmundos, ¿verdad? Que también tiene que ver con una referencia de ello. Y al final lo que podemos comprender es que Dios se manifiesta, sus milagros son manifestados, Jesús es manifestado como el Mesías, y de esta manera creo que ustedes y yo, pastores, podemos tener hoy en día la certeza de que podemos depositar nuestra vida en Jesús porque en Él estamos seguros. Y eso es algo que debe ayudarnos a comprender
que cuando reconocemos, cuando creemos en Jesús y entendemos y aceptamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el cual murió por ustedes y por mí, es algo que podríamos decir que el escritor Marcos diría: qué bueno que lo han comprendido, qué bueno que han entendido mi mensaje de que Jesús es el Mesías. Y bueno, y sobre todo sin declararlo, ¿no? Porque lo que hace Así Marcos es simplemente manifestar las pruebas sin declararlo, porque el lector saca esa conclusión. Bueno, esta primera parte de la lección es muy interesante. Podríamos decir que Jesús está presente y está atento a las tormentas internas, como pasaba con aquel endemoniado, pero no es ajeno a nuestras tormentas externas, ¿no? Los problemas, aquello que sentimos que nos supera. Jesús está listo para levantarse. Posiblemente a los discípulos la tormenta los tomó por sorpresa. A Jesús no lo tomó por sorpresa la tormenta. Posiblemente los discípulos sabían que no podrían contra ese endemoniado. Pero Jesús es aquel que creó a esos espíritus que estaban poseyendo a ese pobre hombre. Así que encontramos aquí en Jesús aquel que puede ayudarnos en cualquier vicisitud, en cualquier tormenta. Él tiene poder para traer calma a nuestra vida. Quédate con nosotros. Seguimos en un momento estudiando esta lección. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos con el segundo aspecto de esta lección, el poder que restaura. En Marcos, el capítulo 5, a partir del versículo 21, ahí el escritor se encarga de regresarnos nuevamente ahora del otro lado del lago. Así que Jesús ha ido a la zona de Decápolis. Jesús reiteradamente, Marcos va a estar mencionando esto, está saliendo, está enviando, está saliendo mejor a territorio gentil, está yendo a atender a esas personas. Ahora dice Marcos en el versículo 21 que dice: al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, entonces ahora se regresan y ahora está nuevamente en territorio judío. Y nuevamente en este territorio, Jesús ahora encontramos a Marcos manifestando a Jesús desde otra perspectiva. Ahora su poder se manifiesta para sanar. Su poder se manifiesta para restaurar la vida de dos personas. Y la primera es algo muy interesante. Se trata de un hombre bastante importante, un hombre de la sinagoga llamado Jairo. ¿Cuál es la experiencia que relata aquí Marcos en relación a este encuentro? Sí, lo primero que tenemos que mencionar y que, claro, menciona la Biblia es que resalta el hecho que Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. Y podríamos pensar que era uno también de los que posiblemente pues no creía en Jesús o rechazaba a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Porque para ellos posiblemente era una blasfemia. Pero en cambio vemos en la historia que Jairo tiene una gran necesidad. Y en esta gran necesidad, no sé cómo se sentiría Jairo, ¿verdad? Porque es como si nosotros como ministros, de repente en una necesidad así como la tiene Jairo, donde su hija está pereciendo, pues vamos a buscar un adivino, vamos a buscar a alguien que nos haga un conjuro y que de repente sane, ¿verdad? O queramos que sane a nuestro hijo. Sería algo inconcebible porque nosotros tenemos un concepto claro de Dios, predicamos de Dios, sabemos del poder de Dios, pero de repente hacemos esas cosas como que suena de repente ilógico, ¿no? Esperaríamos que Jairo, en su concepción de Dios
teniendo en claro que es el Dios creador del cielo, de la tierra, el que abrió el mar, ¿verdad? E hizo que pasaran los israelitas por tierra seca, pues pudiera tener esta fe inconmovible en Dios que tenía el poder para sanar a su hija. Pero en cambio hay una necesidad que él tiene y va a Jesús, ¿verdad? Y en primera instancia, y aunque hay mucho que vamos a comentar respecto a estos aspectos, estas historias enlazadas entre la hija de Jairo, ¿verdad? Porque sale al encuentro Jairo y viene Jesús, pero Jesús en el camino, pues resulta que está una mujer con flujo de más de 12 años, ¿no? Lo interesante aquí es que Jairo, siendo un responsable de la sinagoga, vaya a Jesús. Y en esa ida, ¿verdad? Pues recibe mucho, se da cuenta de muchas cosas. Y lo importante es que volvemos al principio, ¿verdad? A lo que quiere destacar Marcos a través de su evangelio y que lo vemos claro. Es decir, para Jairo, pues no era suficiente, sino lo real era ir a la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ¿sí? El que pudiera hacer este milagro. Y creo que en este sentido tenemos mucho que reflexionar nosotros, apreciados hermanos, en cuanto a la manera en cómo percibimos las cosas, en la manera en cómo estamos teniendo nuestra experiencia con Dios. Porque si en el momento de la tempestad como esta, porque es muy difícil, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros, a quién acudimos primero, ¿no? Y creo que he notado y me he dado cuenta que en algunas ocasiones nuestros hermanos esperan un milagro inmediato para sus vidas. Y en la desesperación, como no llega, buscan otras alternativas más que a Dios, ¿sí? Siendo que Dios tiene el poder, tiene el control y tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que deberíamos nosotros ir a Jesús en estos momentos, no importando las circunstancias. Bien interesante estas historias que encontramos aquí en Marcos capítulo 5, porque ambas historias lo que puedo comprender es que están manifestándose la fe que ellos tienen en Jesús. Y volvemos al punto que ya hemos dicho, están creyendo que Jesús es el Mesías. Por eso creen en Él, ¿verdad? Por eso están manifestando fe. Encontramos dos contrastes. Encontramos a este hombre, Jairo, que es un principal de la sinagoga, que es alguien importante, y la otra persona, una mujer que está socialmente pues abandonada, enferma, gastada con todo lo que tenían muchos médicos, pero ambos tienen miedo. Y Jesús también les dice a ellos, no tengas miedo, no temas también en ese asunto. Pero es bien hermoso ver cómo el escritor de San Marcos nos hace ver o resalta que Jesús les dice a ellos que lo que les ha salvado es su fe. Inclusive con la mujer, no es el tocarle el manto, y creo que Jesús también cuida ese detalle para que la gente no pensemos que son a través de elementos físicos o en el caso elementos de Él que queden por ahí, ¿verdad? Sino más bien Jesús se voltea y le dice, habla con ella y dice, tu fe te ha salvado. No es el toque del manto, el hecho de que haya sido sanada. Eso fue como la manifestación de fe. Exacto, es la manifestación de fe que ella tiene en Jesús, porque ella cree que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Ella escucha, de oídas escucha de Él, sabe de Él, y ella dice, es lo único que puede garantizarme ahora la salud. Y Jesús no solamente está pensando en la salud física de ella, sino también en sanar su alma, que tiene más trascendencia que un asunto de salud física o de sanidad física. Así que encontramos varios elementos bien interesantes en estas dos historias y creo que, como el autor le llama, ¿no?, a este relato sándwich, ¿verdad? Donde se encuentra a Jairo buscando a Jesús y luego está en medio una mujer que ya he mencionado que es sanada y después Jesús sana a la hija de Jairo. Entonces en esos elementos encontramos
cómo se resalta reconocer a Jesús como el Mesías a través de la fe de los seres humanos. Bueno, y ahí hay un poder entonces que se manifiesta, ¿no? Ese poder que puede restaurar la vida de cualquier persona. Me parece notorio resaltar esa parte, ¿no? El contraste entre estas dos vidas, ¿no? Jairo, un dignatario de la sinagoga, con acceso a la sinagoga, respetando la sinagoga, religiosamente está puro, tiene acceso a todo lo que ocurre en la sinagoga. Pero esta mujer está discriminada, está fuera de la vida religiosa, justamente por la ley levítica, a causa de su sangrado constante, pues no puede actuar en los estándares de la religión. Eso también evidentemente le impide tener hijos, eso le impide entonces pues tener esperanza de ser madre. Es decir, la situación de esta mujer, prácticamente como aquel leproso, ¿no? Está muerta en vida, está muerta en vida. Y ese contraste, ¿no? entre estas dos personas, ¿no? Porque, por ejemplo, la sanidad, el acto de sanidad con Jairo comienza en público, en medio de él le llama, le invita a Jesús, pero termina en privado, allá en el cuarto, o sea, resucitando a la niña. Pero en el caso de la mujer es al revés. Esta mujer quiere pasar desapercibida, comienza en privado y ya solo quiere tocar el manto, siente la sanidad y como que quiere irse porque ya ha sido sana, y termina en público. Jesús hace público el acto de fe de esta mujer. Y evidentemente lo que hace Marcos es contrastar esas dos realidades. No importa la realidad, lo que importa es que hay un ser humano buscando a Jesús, y Jesús tiene el poder para restaurar la vida de cualquier persona sin importar las circunstancias, sin importar la situación. Ahora, aunque, bueno, hay más cosas inclusive que podríamos decir, pero vamos ahora al inicio del capítulo 6, que es ahora Jesús yendo a su ciudad natal. Aquí hay algo interesante en el capítulo 6, y es que Jesús regresa a Nazaret. Y bueno, ¿qué pasa cuando en un pueblo pequeñito de pronto un miembro de una familia de ese pueblo se hace famoso y se hace político, se hace futbolista o se hace artista? Usualmente cuando regresa al pueblo, pues el pueblo lo aplaude y lo reciben y le hacen las venias porque está haciendo famoso a su pueblito, ¿no? Y esperaríamos que en el caso de Jesús, que ahora tiene un ministerio muy poderoso, que la gente comienza a reconocer su poder sanador, esperaríamos que en Nazaret, cuando la gente lo ve regresar, tenga esa clase de recibimiento. Pero ¿cuál fue la experiencia de Jesús ahora en Nazaret? Pues desafortunadamente rechazado, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Y es interesante que quienes realmente provocan este rechazo es su propia familia. Y no es la primera vez, sino también en Marcos 3:31 al 35, pues dice la historia que vinieron a buscar a Jesús, su familia, ¿verdad? Y la manera en que aparentemente, más bien la manera en que contesta Jesús, pareciera que ya había como esta disyuntiva, ¿verdad? De que no lo aceptaban como el Mesías. Tenía este asunto, porque Jesús dice, pues mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y en este asunto me suena bien interesante, porque personalmente yo soy el único adventista en casa. Y es un desafío, ¿verdad? Es un desafío porque constantemente vemos estos detalles. Y de cuando uno tiene conocimiento de la palabra de Dios, ve la gracia de Dios, el amor, la misericordia y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pues deseamos contagiar a los demás con esa misma perspectiva. Pero en cambio hay un rechazo. Y en este caso Jesús también pues fue rechazado por parte de su familia. Y la lección pues nos habla que justamente viene esta situación en sándwich, ¿verdad? En forma de sándwich, porque ¿cuál era el sándwich, verdad? ¿Dónde está lo mejor del sándwich?
pues en el centro, ¿verdad? En el centro, ya sea hay una parte de milanesa de gluten, pero ahí está el punto, ahí está el sabor. Y es justamente lo mismo, trata Jesús de enlazar, ¿verdad? Ahora en la historia, pues lo contrasta precisamente con la misión de los 12 discípulos, ¿verdad? La misión de los 12 discípulos. Y lo que pasa con uno y el otro, en este caso Juan el Bautista, es que a uno lo callan, pero al otro, en este caso a los discípulos, los mandan a predicar. Exacto. Y hay algo bien interesante que dice el comentario de la lección, que esta estrategia de mandarlos sin equipaje, sin nada, tenía un propósito, y era que tuvieran una cercanía con la gente, era una cercanía con la gente. Y considero que en este sentido, ese es un plan muy importante que Dios nos da, en este caso a través de Jesús, a través de la misión de los 12, para cada uno de nosotros. ¿Sí? Muchas veces no vemos el alcance de lo que nosotros podemos hacer cuando somos impactados por el poder de Dios. Así que es importante que nosotros podamos resaltar estos dos aspectos en cuanto a la misión y lo que tenemos que hacer. Bien interesante cómo yo entiendo la palabra rechazo hacia Jesús como incredulidad hacia Él. Si estamos enfatizando cómo Marcos está buscando que reconozcan a Jesús como el Mesías, entonces ellos no creen, los más cercanos, los de la familia. Los que se esperaría, ¿no? Ajá, correcto. Los propios hermanos carnales. Exacto, así ellos mismos, donde nació Jesús, porque ellos lo conocían como carpintero, ¿verdad? No como maestro, no como sanador, ¿verdad? Ellos lo sabían de la familia, de sus conflictos, ¿verdad? O sus diferencias que había, los conocían muy bien en ese sentido. Así que estaban sorprendidos de que Jesús enseñara como enseñaba. Y es sorprendente que Marcos mismo lo refiere en el capítulo 6 de Marcos, el versículo 5 y 6 dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Vean el contraste con los demás, en ese lugar donde Jesús nació, en Nazaret. Sí. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y vean lo que dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Las demás historias que hemos visto, todos manifiestan de parte del ser humano que creen en Jesús. El mismo endemoniado cree en Jesús y se postra. El demonio. ¿Verdad? Pero estos conocen a Jesús. Estos mismos, su familia, sus cercanos, son incrédulos. Es decir, no creen en Jesús como el Mesías. Y Jesús lo manifiesta en la siguiente parte que vamos a estudiar, manifiesta precisamente este elemento cuando Él se decide retirar de ahí, ¿verdad? En ese sentido. Pero creo que hay que resaltar ese elemento de la actitud de incredulidad. Así que creo que lo que podemos comprender es la importancia en este conflicto cósmico de aceptar, de reconocer a Jesucristo como el Mesías, ¿no? En ese sentido. Y si ustedes y yo, aplicando el asunto de la cercanía, la familia de Jesús, si ustedes y yo tenemos hoy en día el privilegio de conocer de Cristo, ya conocemos su evangelio, pareciera que podría ser que muchos de nosotros estemos siendo incrédulos de Jesús, aún sabiendo de lo que Él es hoy en día, ¿no? Aún teniendo el conocimiento bíblico de Él, o habiendo recibido el Evangelio, es posible que nos convirtamos en incrédulos. Y eso creo que hay que tomarlo en cuenta para reflexionar en nuestro repaso el sábado en relación a esto. Bueno, es muy interesante esta parte de ese capítulo, ¿no? Porque se generan varios contrastes. Y bueno, cerrando este segundo punto de la lección, entonces tal vez podemos preguntarnos, ¿no? Si alguna vez nos ha pasado como a Jesús. Si alguna vez al compartir el Evangelio, al compartir una revista, al hablar con nuestra propia familia, hemos sido rechazados por ellos, ¿no? Hemos sido rechazados. ¿Cómo actuamos nosotros frente al rechazo? Dice que Jesús siguió enseñando. Él siguió enseñando, dice que en las aldeas alrededor. A la larga conocemos que los hermanos de Jesús, los hijos de José,
aceptaron finalmente a Jesús. De hecho, Santiago se convirtió en uno de sus discípulos, escribió uno de los libros que está en el Nuevo Testamento. Así que a la larga ellos fueron creyendo, pero en este momento Jesús experimentó ese rechazo. ¿Cómo actuamos nosotros frente al rechazo, frente a la incredulidad de las personas? ¿Cómo actuamos nosotros? Evidentemente Jesús nos da una gran lección. Frente a la incredulidad hay que seguir predicando. Frente al rechazo hay que seguir buscando oportunidades para compartir, sin cansarnos, sin desanimarnos, compartir la verdad del Evangelio, porque es una verdad que salva, es una verdad que trae esperanza a las personas. Bueno, quédense con nosotros, ya regresamos para el final de este repaso de la lección. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. El último punto de la lección de esta semana lo hemos titulado Poder que sustenta. Y está la narración del capítulo 6 de Marcos a partir del versículo número 30. Este es un milagro muy conocido, uno de los milagros más conocidos que hiciera Jesús. Y ahí hablamos de varios detalles y uno de ellos es el éxito de su ministerio. Multitudes de personas seguían a Jesús. A donde quiera que él iba, siempre las personas lo buscaban. Evidentemente el ministerio de Jesús era distinto. Evidentemente él ofrecía algo que la religión de esa época no le ofrecía a las personas. Entre personas que eran sinceras y que tenían verdadera necesidad, hasta personas por mera curiosidad seguían a Jesús. Pero lo cierto es que cualquiera fuera la razón por la cual las personas se acercaban a Jesús, Jesús tenía siempre el alimento espiritual para ellas. Jesús tenía siempre un mensaje para ellas. Y aquí entonces encontramos a Jesús con los discípulos, una gran multitud siguiéndole, Jesús enseñándoles durante todo el día hasta que llega la tarde y entonces los discípulos comienzan a preocuparse porque ven que hay mucha gente, ven que hay muchos niños, ven que de pronto hay personas adultas. Y los discípulos ya le dicen al maestro, pues ya despide la multitud para que vayan a buscar alimento, para que vayan a comer, porque ya ha pasado mucho tiempo, están todo el día aquí, no han comido, de pronto alguno que otro trajo algo de comer, pero necesitan comer. Y la solución de los discípulos es, despídelos para que ellos vayan a comer. Y entonces ahí está la respuesta sorpresiva de Jesús. Dadles vosotros de comer. Lo primero que podemos mencionar es que la intención de Jesús era apartarse para que pudieran descansar, ¿verdad? Y entonces les dice, apartémonos del gentío para que puedan descansar en el versículo 31. Y entonces dice que partieron pues en una barca hacia el lugar desierto.
pero muchos lo vieron y dice que se adelantaron y llegó mucha gente llegaron antes a la que otra ellos, orilla, ya antes estaba. que ellos. Ujú. Y hay algo bien interesante, hay algunos detalles que da Jesús aquí respecto a este hecho. Lo primero que menciona es que parecían ovejas sin pastor, ovejas sin pastor. Y esta es una declaración importante, hermanos, porque considero yo, ¿verdad?, que vio Jesús una gran necesidad en ellos, una necesidad que podía ser suplida a través de la enseñanza. Por eso dice que Jesús los vio eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles. Y en este punto, seguramente Jesús empezó a mostrarles todo el panorama de lo que nosotros ya conocemos y que hemos venido hablando, ¿verdad? Y encontramos que ellos, dice la lección, que ellos esperaban que fuesen liberados de la opresión del gobierno o del poder romano, Y es interesante porque muchas veces nosotros pareciera que buscamos algo similar. Comentábamos aquí que nosotros tenemos claro humanamente el ciclo de la vida, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y también cristianamente entendemos que la muerte es una consecuencia del pecado, ¿verdad? Es una consecuencia del pecado. Y entonces Jesús ve esta oportunidad y comienza a enseñarles, ¿sí? Pero de repente viene un desafío muy grande, porque comienzan a tener hambre. Y Jesús les dice, aliméntenlos ustedes. ¿Cómo nosotros entenderíamos? De hecho, esta versión nos da un claro entendimiento de lo que se requería para alimentar a tanta gente. Dice la versión en el versículo 37, aliméntenlos ustedes, fue la respuesta de Jesús. ¿Y con qué? Dicen ellos, preguntaron. ¿Costaría el salario de 7 meses para comprar comida, ¿verdad? Y sustentar y alimentar a la multitud. O sea, el salario de 7 meses, Impensable, ¿verdad? Para nosotros de invitar a alguien a nuestra casa y de repente nos llegan 1,000, 2,000 personas y que digamos, ¿y de dónde voy a darle? Pues de migaja, ¿verdad? Porque de otra manera no nos va a alcanzar a nadie. Sin embargo, ahí es donde nosotros somos desafiados a probar nuestra confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Y me gustaría quedar aquí para no abarcar tanto y permitir que el pastor, ¿verdad? El pastor Job, también dé sus puntos y sus comentarios. Pero aquí lo importante, hermanos, es ¿qué buscamos nosotros? Buscamos asuntos terrenales, ¿verdad? La salud es un asunto que deseamos hoy en día, pero si perecemos, ¿qué confianza tenemos de que nuestra vida está en las manos de Jesús? Y es ahí donde nosotros somos desafiados constantemente a confiar en Dios, ¿verdad? En su poder como Mesías prometido, ¿verdad? Que le iba a dar salvación y perdón de pecados. Y ahí está una gran diferencia. Porque cuando nosotros confiamos en ese Mesías, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestra vida, sea como sea, si perecemos o vivimos, morimos como sea, ¿sí? Tenemos asegurada nuestra salvación en Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo prometido de Dios. Y interesante cómo esta escena representa un momento donde Jesús está confirmando que el ser humano, en este caso Israel, esta gente que está ahí reunida, pues requerimos siempre un guía, en este caso Jesús como buen pastor. Por eso se menciona la referencia de que está el pueblo, se ve el pueblo como sin pastor. Inclusive la gente, dice el comentario aquí de la lección, que la gente pensaba o creyó que esa escena de estar 5,000 hombres, que representa como una similitud de guerra, de gente preparándose para la guerra, era como un indicio de que ahora sí Jesús iba a hacer el revulsivo que esperaban que tuviese para libertarlos de Roma, ¿no? Y al alimentar a todos, ellos pensaron de manera inmediata que así iba a ser. Pero en realidad
no era así, ¿verdad? Porque el propósito del Mesías es diferente. Por eso encontramos que Jesús los manda a los discípulos a predicar, ¿verdad? Ahí como que frena la idea equivocada que se tenía, y más bien Jesús manda a los discípulos a predicar, mientras que los discípulos son enviados a esa lección que también, por un lado, Juan el Bautista está encarcelado, ¿verdad? Ahí está el elemento del sándwich que encontramos también, que hace la referencia del comentarista de la lección, y que en la parte última entonces Jesús pide un informe, sí, de los discípulos, o los discípulos dan un informe de lo que está pasando. Así que bien interesante cómo poder encontrar esta ausencia de liderazgo y cómo Jesús se presenta para ser su pastor, ¿verdad? Y por otro lado también cómo encontramos el lugar que pone Dios o Jesús a los discípulos en ponerse a predicar el Evangelio y no estar ocupados pensando en cosas temporales, porque ellos estaban pensando en cosas del reino de ese momento, cosas temporales, y más bien Jesús los lleva a pensar en la misión que tiene que ver precisamente predicar del Mesías. Bueno, aquí entonces en esta última parte podemos ver a Jesús ayudando a los discípulos a cambiar de perspectiva, ¿no? Porque ese desafío, no denle usted de comer, pues los discípulos respondieron en una perspectiva humana. Jesús ya tiene listo el milagro, ya lo tiene listo, solamente está probando la fe de los discípulos. Y cuando Jesús hace ese gran milagro de multiplicar los panes, los peces, y el relato lo deja manifiesto, ¿no? ¿Cuántas cestas sobraron? Fueron 12 cestas, evidentemente es un símbolo de los 12 discípulos, la provisión que todavía sobró, pues hace referencia justamente a ese poder que sustenta. Y yo creo que aquí hay dos elementos importantes, ¿no? En primer lugar, en la vida personal, en nuestras necesidades cotidianas. Ese pan que se comieron ellos, ese pez que se comieron ellos, era literal, alimentó, llenó sus estómagos. Es decir, ¿por qué nos preocupamos por esas necesidades temporales si tenemos un Dios que puede sustentar esas necesidades temporales? Y el segundo elemento evidentemente tiene que ver con la misión, porque los discípulos tenían que aprender que aunque la misión parecía enorme, grande, imposible, siempre había una provisión para que la misión se cumpliera. Así que hoy es lo mismo para nosotros. Cuando Jesús nos dice, denles ustedes de comer, ¿qué referencia estamos tomando? Pues simplemente la aplicación a vayan y prediquen. Pero es que el mundo es muy grande, pero es que no, vayan y prediquen. Y Dios hará esas obras milagrosas, ¿no? De tal manera que esos cestos que sobraron, uno para cada discípulo, hace referencia justamente a la provisión que Dios tiene para que cada discípulo vaya y predique la verdad del Evangelio. Bueno, realmente en esta lección de esta semana encontramos manifestaciones diversas del poder de Jesús, pero que todas ellas apuntaban a que la gente entendiera que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Es un poder sobrenatural, es un poder que solo le corresponde al Mesías. Y eso llena nuestra vida también de fe y de certeza, de saber que ese mismo poder está dispuesto para nosotros hoy. Pastores, pues compartan con nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo a manera de un mensaje, un último mensaje, a manera de conclusión, algunas palabras con nuestros hermanos para terminar esta lección. Sí, claro, me gustaría concluir precisamente con la misión de Jesús que expresa el Evangelio de Marcos y que lo encontramos precisamente en Isaías 61. Dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y eso es lo que la lección a través del Evangelio de Marcos quiere resaltar en nuestras vidas. Así que confiemos en esa misión del Mesías y que nuestra confianza sea plena en Cristo Jesús.
Muchas gracias, pastor. Muy amable, Un gracias por estar con nosotros. Un gusto, pastor, un gusto. Pastor Job. Sí, yo creo que bueno, hay mucho que decir, pero intentando hacer una conclusión, podemos decir dos o tres cosas. Primero, comprender que sin importar las circunstancias que podamos tener como creyentes en Jesús, porque no significa que estaremos siempre bien. Juan el Bautista estaba encarcelado, mientras que los discípulos estaban predicando. Es decir, podemos estar en un contexto de vida con dificultad o estar en aparente paz, pero como quiera que sea que estemos, Dios tiene un propósito en nuestra vida y quiere cumplir en nosotros ese propósito en ese sentido. Inclusive si tenemos pocos recursos, ¿no? Como la historia de la gente que fue alimentada, pues confiar en la providencia de Dios, ¿verdad? También creo que es un elemento que tomar en cuenta. Y bueno, quiero leer una gema como pensamiento de conclusión que creo que resume esto que estoy comentando, que dice el libro Testimonios para la Iglesia en el tomo 8, en la página 266, que dice: la fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquesen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado por medio de sufrimientos y penas, por insultos, reproches, abuso, burlas, rechazo y muerte. Él te está mirando, tembloroso Hijo de Dios. Él te dará la seguridad bajo su protección. Dios nos ayude a confiar en Jesús y creer que Él es el Mesías. Amén. Amén. Gracias, Pastor Job. Agradecemos de igual manera, hermano, hermana, maestro de Escuela Sabática, por acompañarnos. Ha sido una lección realmente extraordinaria. Pedimos a Dios que estos conceptos que hemos compartido con cada uno también puedan ser compartidos con nuestros hermanos en la clase de Escuela Sabática. Así que te esperamos la próxima semana aquí en Creciendo en la Palabra. Dios te bendiga.